Dios, mis queridos hermanos. La voz se me quiebra y todavía está un poco tenue, pues estoy de luto. Estoy de luto por la muerte de una voz. Y de un principio quiero aclarar, porque muchos ya enseguida van a difundir falsas noticias. El hermano Natanael Baloyes está vivo. Él no ha muerto. Él está vivo. Que nadie me calumnie por decir lo contrario. Pero estoy de luto porque su voz fuerte, convincente, su voz para la gracia, el amor y la misericordia de Dios ha muerto. Por eso estoy de luto. Cuánto extraño esa voz. Esa voz que sin tapujos, con Biblia abierta y con el sombrerito encima, allí en su sillón, al cual nos acostumbramos verlo con frecuencia. Esa voz que decía, sin gritar, sin exigir nada, pero con convicción del corazón, yo no lo dudo que era del corazón. Esa voz que con toda claridad decía, Dios no mata, Dios no destruye, Dios es amor, Dios ama incondicionalmente a la raza humana. Esa es la voz que ha muerto. Una voz que se escuchaba a lo ancho y a lo largo de YouTube, con muchos seguidores. Esa voz feneció. Nuevamente repito que nadie me calumnie por decir que el hermano Baloyes ha muerto. Él sigue vivo. Para el gozo y felicidad de su familia, de sus allegados, Él está vivo. Pero yo estoy de luto porque he perdido un colega en anunciar la gracia de Dios, su misericordia, su amor, con mucha más claridad que yo. Esa voz que nos retaba a ver los pasajes bíblicos más tétricos donde parecía que Dios destruye y Dios mataba, nos retaba a verlos con lentes diferentes, a leerlos de una manera diferente.
donde el amor de Dios estaba escondido detrás de esas palabras y necesitábamos encontrarlo en las Escrituras. Esa voz ha desaparecido. Esa voz se extraña. Y es como si la desaparición de esa voz fuera un llamado para que otras voces tomen su lugar. Yo no pretendo ser esa voz, porque esa voz de Natanael Baloyes es irreemplazable. Esa manera con la cual él miraba directamente a la cámara y nos hablaba de un Dios cuya misericordia es de eternidad a eternidad y que había enviado a Cristo no para dar muerte, sino para dar vida. Y esa voz que en muchas entrevistas, tanto con este servidor como con otros youtubers, buscaba y argumentaba a favor de la eterna misericordia de Dios. Tal vez algunos no escucharon bien esa voz. A mí me consta porque hay algunos que me lo han dicho. Y tal vez en algunas cosas esa voz no fue tan clara como debía ser. Pero ustedes bien lo saben que yo le tenía y le tengo mucha simpatía al mensaje de gracia que el pastor Baloyes daba. Yo lo entiendo de un punto de vista bíblico, porque en Colosenses la Escritura habla de que Dios en Cristo tiene el plan de reconciliar todas las cosas que hay en los cielos, debajo de la tierra, en todo lugar, reconciliar todas las cosas en Cristo por medio de su sangre. Algunos me han dicho, no, es que el pastor Baloyes predicaba el universalismo, que Dios salva, creas o no creas. Tal vez eso no estuvo claro. Pero para mí es claro que Dios en su eternidad, en su omnisapiencia, logrará conquistar y persuadir por medio de la sangre de Cristo a todo corazón rebelde, aun aquellos que ya han pasado a la muerte, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Eso lo dijo el Señor Jesús. De tal modo que yo creo que la sangre de Cristo será eficaz en los labios del propio predicador y evangelista, cuya voz se escuchará por toda la eternidad. Esa voz nunca se apagará. A diferencia de otras. Y una diferencia de la mía cuando
yo pase a la muerte, a estar con el Señor. Así que yo he estado pensando por semanas ya en hacer esta corta reflexión sobre la pérdida de la voz de mi amigo y colega, y es una de esas cosas que uno no se puede creer que esa voz se haya apagado. Es como cuando algo sucede en un accidente de tránsito y uno no puede creer lo que pasó. Es así como me pasó a mí, me sucedió a mí cuando yo escuché del mismo hermano Baloyes, que tuvo la amabilidad de dejármelo saber personalmente. Que su voz ya no estaría escuchándose en cuanto al amor de Dios, esa naturaleza incambiable. No lo podía creer y hasta el momento sigo en negación, porque la negación es una de las etapas que hay cuando hay una gran pérdida. Pero es la realidad, esa voz se nos fue. Y busca reemplazos. Busca y clama de la tierra, como la sangre de Abel, clama para que alguien tome su lugar, y seguramente algún joven pastor, aunque sea también de la iglesia adventista, tome el lugar de esta voz que se nos fue. Pero el hecho de que se nos haya ido la voz, el micrófono del pastor Baloyes para la gracia, no quiere decir que estas grandes verdades han muerto. El hecho de que Cristo resucitó de los muertos es para confirmar que Dios no mata, Dios vive, Dios no destruye. En el cuerpo de Cristo vive la humanidad. En el cuerpo de Cristo resucitado, la humanidad es reconstruida por ese amor incondicional de Dios. Así que hay que resaltar estas cosas. Aunque mañana el pastor Baloyes, si uso la palabra como un desliz, pues ahora tal vez será pastor. Ese llamamiento no se pierde, pero ruego a Dios que esa voz vuelva a resucitar y esté donde esté, vuelva a decirnos con esa misma inequivocación, esa misma firmeza, esa misma persuasión, que Dios es amor. Ese es el mensaje. Borren por un momento lo que ustedes entendieron por universalismo. Borren eso por un momento, porque el mensaje principal de la voz de mi hermano Baloyes
era que Dios es amor incondicionalmente, que se puede confiar en un Dios de amor, porque esa es la propia naturaleza y el ser de Dios no cambia. Porque para mí se me hace imposible pensar que ahora, Natanael, vas a predicar que Dios sí mata. Vas a predicar ahora que Dios sí destruye. Vas a predicar ahora que el amor de Dios es condicional a tus obras, a tu observancia del sábado, a tus dietas, a tus diezmos, a tus ofrendas, a tu creencia en una profetisa que 1100 veces más ha sido comprobada como falsa. ¿En eso se va a ocupar tu voz ahora? Y lo siguiente lo digo porque fui administrador de la iglesia adventista. Eso lo he dicho varias veces acá. Yo fui secretario de la Asociación del Sureste de California de los Estados Unidos. En aquel tiempo era la asociación que recibía las más grandes sumas en diezmos y ofrendas, tenía la mayor feligresía, había mucho de qué jactarse. Yo fui el secretario de esta conferencia. Y por ser la conferencia más grande, pues tuve la oportunidad de estar enterado de muchas cosas que cuando me despidieron, me pidieron que guardara en secreto, o si no, hasta mis nietos sufrirían consecuencias. Eso es cruel. Pero como administrador, ex administrador, a Dios gracias que ya no estoy en ese sistema oprimente, ese sistema del cual huiste, mi hermano Natanael, huiste para dar la voz de la gracia. Yo estuve allí y conozco, porque también trabajé en Sudamérica, no como administrador, pero como profesor de teología, allí en la universidad, en el Seminario Adventista Unión en Lima, Perú, que ahora es una universidad, pero estando allí también tuve oportunidad de estar en juntas, de participar, de escuchar a otros administradores. Así que yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero me pareciera que yo pudiera escuchar ciertas conversaciones en las salas de estas administraciones, porque se juntan los administradores, el presidente, el tesorero, el secretario, el director de evangelismo, tal vez de la división, de la unión, y indudablemente hasta allí ha llegado la noticia. ¿Escuchaste que Baloyes volvió a la iglesia? ¿Qué te parece? Y allí han estado, pues, chismoseando los administradores. Yo no lo he escuchado, pero es indudable. Y a alguien ya se le ha ocurrido la idea de ofrecerte
un cargo como evangelista de la Unión. Evangelista de la División Sudamericana. Y mandarte por toda la división sudamericana viajando Brasil, Bolivia, Argentina, Buenos Aires, Lima, Quito, por todos lados, llevarte a ti y a tu familia como testigos de cómo Dios rescata a sus ovejas perdidas. Y te van a ofrecer un sueldo, te van a ofrecer viáticos, te van a ofrecer muchas cosas. Y yo pareciera que escucho a los administradores diciendo, no, pero es muy temprano, todavía no. Vamos a dejar que se foguee en el campo por un tiempo. Vamos a esperar si de veras su conversión es veraz. Así que vas a tener que hablar y corrotear la doctrina adventista, exaltando a la viejita, como tú la llamas, como la palabra de Dios, como la inspiración, como la última fuente de revelación, como una de las profetisas del Antiguo, del Nuevo Testamento. Vas a tener que enseñar cada punto de los 2300 días. Vas a tener que enseñar el mensaje de los 3 ángeles, proclamando que yo, tu colega, como también tus otros colegas en la gracia, cuando anduviste entre nosotros, estamos en Babilonia y recibiremos la copa de la ira de Dios sin mezcla. Porque ahora pertenecemos a la imagen de la bestia. Y que nosotros estaremos persiguiendo a los adventistas. Y que habrá una ley dominical. Y que nuestra fe no es una fe verdadera porque no guardamos el sábado, ni los mandamientos de Dios. Y ahí vas a estar citando Apocalipsis 12:10 y todos esos pasajes. Ese va a ser tu boleto para que te den estos cargos que yo los he visto, se los han dado a otros que regresan a la iglesia adventista. Los ponen como muestra, pero sí les hacen tomar votos muy serios, de que no los vas a defraudar. Así que si ese es el camino que quieres tomar, tienes que reflexionar muy seriamente con tu conciencia. Y que tu voz convenza a los administradores de la iglesia adventista del séptimo día que tú has renunciado al amor incondicional de Dios hacia el pecador.
hacia que la gracia de Dios se extiende a todo pecador, a que la naturaleza de Dios es misericordia, vas a tener que persuadirlos a ellos que tú reniegas de estas verdades y vas a aceptar y afirmar las otras, porque eso ya lo dijiste. Voy a ser fiel al mensaje adventista. Y el mensaje adventista es otro evangelio, es otro mensaje. El mensaje adventista no tiene sus raíces en la predicación apostólica del Nuevo Testamento, ni de los padres apostólicos, ni de los mártires, ni de aquellos que vinieron. El mensaje adventista cree que la verdad comenzó en 1844 y ellos viven de las herejías de Arrio y de Pelagio. Arrio diciendo que Cristo no es plenamente Dios, no es de la misma sustancia de Dios. Y hoy este es un tema que sigue dividiendo la iglesia adventista, porque en sus primeros años Elena de White fue arriana, negando la divinidad de Cristo, y su esposo Jaime White y James Bates, y Andrews y Loughborough, todos ellos eran arrianos, y ella hasta el último día de su vida instó a que volviéramos a los hitos de los pioneros. Esta es la fe a la que has regresado. Pelagio diciendo que se necesita de la colaboración de la voluntad humana para perfeccionar tu carácter de tal modo que algún día puedas santificarte hasta el punto que ya no necesites a Cristo como mediador, sino que tú puedas vivir sin mediador, que tú puedas vivir ante Dios sin la sangre de Cristo. Este es el mensaje adventista al cual tú ahora te has pronunciado que vas a ser fiel, y por eso estoy de luto. Que Dios me consuele, tenga misericordia de mí. Y en lo poco que pueda dar, yo mismo permanecer fiel a la gracia de Dios en Cristo, a su sangre que limpia de todo pecado, a que somos salvos por la sola fe en Cristo, que somos justificados por su vida y por su muerte, solamente. Que la sola Escritura contiene esta magnífica revelación y que no se necesita de ninguna otra revelación. Que nuestros dineros los usemos para la gloria de Dios y el sustento de nuestras familias, y no para enriquecer a una empresa multinacional como ha llegado a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero esta es ahora la organización a la cual tú has dado un voto de fidelidad, y créeme, te van a exigir que te rebautices. ¿Acaso el bautismo
en Cristo la primera vez no valió? ¿Acaso su sangre es perecedera? Pero ese es el problema que hay cuando se apaga la voz de la gracia y se regresa a la ley. Pero Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque su voz esté muerta, vivirá. Así que yo le pido al Señor que resucite tu voz. Y si no en tu propio cuerpo, que la resucite en alguna otra persona que pudiera estar escuchando este mensaje, el cual por la gracia de Dios no cambia. Porque no importa dónde estés o cuál haya sido tu ofensa ante Dios. Y extiendo esta misma voz a mi querido hermano Natanael Baloyes, a quien abrazo desde la distancia. Y a todos los que me escuchan por la maravillosa gracia de Dios demostrada en Cristo, quien derramó su sangre en la cruz. Tus pecados han sido eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.